Bueno, hemos venido hablando acerca de Nehemías, lo que es la construcción de las murallas, y la semana pasada dejamos a toda la nación de los judíos trabaje y trabaje, donde cada uno estaba trabajando, unos enfrente de su casa, otros colaboraron doble vez, otros no quisieron colaborar, otros hicieron, se desgastaron. Hubo diferentes grupos de personas y los dejamos trabajando. Y hoy vamos a hablar, y como dijimos en la primera clase, que cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando Nehemías, Dios le dio el plan a Nehemías y que Dios le dio luz verde, tanto por el rey como Dios y todo, hubo una oposición de Sanbalat y Tobías. Y hoy vamos a hablar mucho de estos personajes porque Nehemías están trabajando arduamente, van a la mitad de la muralla, pero el enemigo no quiere que continúen avanzando. Cuando la obra del Señor avanza, el enemigo quiere venir a oponerse para destruirla. Y hoy vamos a hablar acerca de las maquinaciones de Satanás para oponerse a la obra de Dios. Y vamos a ver 4 maquinaciones en el capítulo 4 de Nehemías, pero hoy únicamente vamos a ver 2 para verlas con detenimiento, y vamos a ver 2 maquinaciones. La primera maquinación del enemigo para oponerse a la obra de Dios es la burla. Esa es la primera maquinación. Y yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 6. Nehemías 4, del 1 al 6, y lo tenemos ahí en pantalla. Y lo vamos a leer. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Ya llevaban la mitad de la muralla en todo el espacio de Jerusalén. Pero el enemigo, obviamente, al ver que el pueblo está entusiasmado, dice otra versión, que tuvo ánimo para trabajar, el enemigo no quería que fuese un pueblo fortificado. Por lo tanto, iba a buscar una manera de que se detuvieran. Y una de las principales maquinaciones que el enemigo ha utilizado siempre, y que siempre lo va a utilizar, es la burla. Y vamos a ver 4 etapas en las que en los que el enemigo trae la burla. Y la primera etapa es que es una burla personal. Es una burla personal porque se burlaron de los obreros al llamarlos débiles judíos. La palabra débil que les estaban diciendo, pues prácticamente era debiluchos, miserables. Y cuando se nos ataca personalmente sobre tu persona, sobre nuestra persona, eso provoca que tú digas: aquí me paro, aquí me detengo y ya no hago nada. Y ese es el propósito del enemigo. Ahora, si bien era cierto que el pueblo de Jerusalén quizás estaba cansado, no digo que no estaba cansado, porque recordemos que era un pueblo que apenas estaba siendo libre del cautiverio. Estaba agotado,
Quizás eran personas ancianas las que regresaron porque la nueva Jerusalén, perdón, la nueva generación no, quizás no se quiso regresar a la ciudad, no lo sabemos. Pero independientemente de sus fuerzas físicas y de cómo era su aspecto físico exterior, tenían un interno que era muy fuerte. Y Dios no hace las cosas en base a nuestro exterior. Gracias a Dios que Él no tiene fecha de caducidad para dejarnos de usar. Nosotros a veces sí decimos, a esta edad yo ya no puedo hacer esto, pero con Dios no es así. Con Dios no importa la edad, no importa nuestras circunstancias físicas, Él siempre nos puede usar. Porque dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12:10, ahí si me acompaña por favor, en 2 de Corintios 12:10, vea lo que dice la escritura, no sé si, ok, no, 2 de Corintios 12:10, pensé que estaba ahí. Ok, dice la palabra. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. De hecho, la escritura nos habla allí en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Entonces no se trata de nuestras facultades físicas, y ellos estaban burlando de su persona. Entonces cuando el enemigo venga contra usted, no es que Dios no te puede usar porque eres flaco, chaparro, gordo, alto, no eres popular, qué sé yo, no se trata de eso, se trata de las facultades que Dios ve en nosotros. Y el enemigo quiere destruir. De hecho, en Zacarías 4:6, me gusta esta escritura porque el Señor habla y dice, no es por nuestra fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no se trata de nuestra fuerza, sino se trata de la de Dios. Así que no nos dejemos amedrentar por cuando venga el enemigo a atacarnos a nuestra persona. Pero si el enemigo no logra resultados con la primera fase de la burla, viene una segunda fase de la burla. Y la segunda fase de la burla es que viene a burlarse del trabajo, de lo laboral. Y se burló del trabajo mismo. Ahí les empieza a decir, bueno, ustedes piensan que por los sacrificios que hacen, ustedes creen que en un día van a terminar la tarea de construir toda la muralla. Lo que el enemigo estaba queriendo hacerles ver es decirles, es tanto lo que hay que hacer que para qué lo empiezas. Es que es tanto el trabajo que mejor así lo dejamos. Como cuando alguien quiere remodelar y ve que son tantos detalles y dices, no, mejor ni empiezo, ¿no? Y así le dejo, total, le doy aquí una pintadita y listo, así lo dejamos. Pero ese propósito del enemigo de decirles, ¿tú crees que en un día es tanto trabajo, no lo sigas haciendo? Era un método para decirle, no avances, no tiene caso. ¿Y por qué quería hacer esto el enemigo? A que no siguieran construyendo la muralla. Dijimos que iban a la mitad. A la mitad de la muralla todavía los enemigos tenían acceso a la ciudad y podían saquear. Y quedarse a la mitad no es completar. Quedarnos a mitad de carrera de lo que Dios y a usted y a mí nos ha llamado no es completar el propósito de Dios. O obedecer a medias no es obedecer. Tampoco es eso. Entonces el enemigo lo que quiere es que nos quedemos a medias porque así se queda inconcluso todo. Pero si nosotros no nos importa qué tan arduo sea el trabajo, qué tan grande sea el trabajo, y decimos, no me importa, yo como quiera voy a avanzar, yo voy a completar toda la muralla como debe de ser, viene una tercera fase de burla, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y la tercera fase de la burla es
que se va a burlar de los recursos. Se va a burlar de los materiales con los cuales se está utilizando en la construcción. ¿Se acuerda con qué materiales estaban ellos reconstruyendo la muralla? ¿Cuál eran? Con las mismas piedras, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos años tenían esas piedras ahí tiradas? Muchísimos años, tenían más de 140 años esas piedras allí tiradas. Ahora, si bien es cierto, porque Él les dice, es que estás utilizando piedras, escombros, y que están quemados, que están calcinados. Es cierto, era cierto el material que estaba utilizando. Se estaba burlando del material que estaba usando. ¿Y por qué estaban calcinadas estas piedras? Porque dice la palabra que las puertas de la muralla fueron consumidas por el fuego. Y había piedras que estaban al lado de las puertas, obviamente, ¿no? Entonces esas piedras alcanzaron, obviamente, parte del fuego. Pero eso no quería decir que no pudieran servir, porque vimos ya que esas piedras lo que hicieron fue restaurarlas, ¿verdad? Y por eso es que ahora iban a quedar bien. Entonces Satanás va a venir a burlarse de los recursos que usted y yo tenemos. ¿De cuál es la forma en que se va a burlar cuando usted y yo estamos trabajando en la obra de Dios? ¿Tú crees que tienes credenciales para hacer lo que estás haciendo? ¿Cuáles son nuestros recursos? Decimos, Señor, lo primero que decimos es que yo no sé, yo no tengo nada, yo no estoy calificado, yo no tengo los estudios, yo no tengo la preparación. Y nos sentimos como que estamos destruidos también, como que no calificados para hacer el trabajo. Y esa es la estrategia del enemigo, de venirnos a decir que no estamos calificados, empieza a burlarse de nuestros recursos. ¿Tú crees que con un cursito que tomaste, con eso ya vas a poder hacer el trabajo? ¿Tú crees que con una capacitación de 7 semanas es suficiente para que tú hagas el trabajo? Se empieza a burlar de los recursos, pero hoy estamos descubriendo las maquinaciones de Satanás para que cuando lleguen a nuestra vida las identifiquemos y digamos, no, en el nombre de Jesús yo estoy avanzando, porque no es por mi fuerza, es por la del Señor. No es por mi conocimiento, es por la capacitación de Dios. No se trata de una credencial que me da el hombre, sino se trata de la autorización que me da el cielo. Y eso es lo válido ante Dios y ante los hombres. Ellos van a escuchar la palabra del Señor, ellos van a ejercer el ministerio, porque a final de cuentas usted es una piedra viva que Dios está utilizando y que Dios ha restaurado para colocarla también junto con otras. Amén. Y la última maquinación en cuanto a la burla, la última etapa de la burla es que si usted dice, a mí no me importa lo que digan de mí, que es la personal, ¿verdad? A mí no me importa tampoco qué es lo que digan, que si mi trabajo es bueno o no es bueno. Yo estoy haciendo, aprendimos la semana pasada, yo estoy haciendo lo mejor y lo excelente que yo puedo hacer. Cuando usted avanza eso, viene la burla, dijimos, de los recursos. A mí no me importa si se burlan porque no tengo un título del Instituto de Teología, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Viene la última faceta de la burla, y esta última faceta de la burla, mire, yo le puse que es una faceta de burla sin fundamento, porque se empezaron a burlar del producto final, diciendo, esa muralla que ustedes están haciendo, va a venir un zorro, camina sobre ella y se va a derrumbar. Miren, estas personas ni siquiera tenían acceso a ir a tocar la muralla, o sea, ni siquiera ellos estaban yendo a ver cómo estaban haciendo el trabajo. Sin embargo, se estaban burlando. Hay gente que ni siquiera sabe cuánto tiempo pasas tú en la búsqueda de Dios y se burla de tu trabajo. No te preocupes, no tienen fundamento, no te conocen. El que le importe a usted que le conozca es el Señor. Amén. Y usted adelante con la encomienda que Dios le ha hecho a su vida. Si ellos se burlan,
ellos en el producto final no lo ven, porque ni siquiera usted y yo vemos el producto final, ¿sabía? Porque nosotros lo que hacemos, hemos aprendido es de que yo sembré, Apolo regó, ¿y quién es el que da el crecimiento? El Señor. Entonces ni siquiera usted y yo colaboramos en ese crecimiento, porque el crecimiento le corresponde a Dios. Entonces si el enemigo viene y dice, mira, lo que estás haciendo, la gente ni te lo agradece, mira, la gente ni siquiera se da cuenta de lo que tú haces. Mira lo que estás haciendo, mira, tanto que te esforzaste y mira como quiera anda de perdido ahí desperdiciando su vida. Todas esas intentos del enemigo de venir a su mente y a la mía es con el propósito de decir, bueno, está bien, ya no lo hago. O de decir, bueno, ya no le invierto tanto tiempo, porque pues sí es cierto, la gente como quiera ni cambia, sigue igual. Pero no. Hoy estamos descubriendo estas maquinaciones del enemigo para que usted, iglesia, y yo estemos listos, estemos preparados para reprenderlas en el nombre de Jesús, y usted y yo no dejar de avanzar. Amén. Aleluya. Me encanta lo que dice el Salmo 2, 1 al 4. Vamos a leerlo, por favor. Vea lo que dice. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Verso 4. Pero el que gobierna en el cielo, ¿qué dice? Se ríe. ¿Quién gobierna en el cielo? Dios. Dice, el Señor, ¿qué hace? Se burla de ellos. El enemigo tiene sus planes, sus maquinaciones en contra del pueblo para destruir a su iglesia, destruir a la obra. Pero hay alguien en el cielo que dice, eso que están planeando para destruir a mi pueblo no funciona. Y se ríe de sus planes que son tan efímeros. Así que, mi hermano, tenemos a un aliado que es el Señor, que está de nuestro lado. Y cualquier cosa que el enemigo esté burlándose, atacando para que usted y yo nos detengamos, tenemos a un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que está de su lado cuando nosotros estamos trabajando en su obra, amén. Y eso es maravilloso, y no nos debiera de sorprender que si el enemigo se burló de Jesús, los soldados se burlaron de Jesús. Goliat se burló de David, ¿se acuerda? Y en Hebreos vemos que muchos se burlaron de los grandes héroes de la fe que están ahí descritos. Así que el enemigo, ¿usted cree que no va a venir a querer burlarse de usted y de mí para que dejemos de avanzar? Claro que sí. Pero eso no puede causar en nosotros ningún tipo de desánimo. Al contrario, dice la palabra, ahí lo que leíamos ahorita en Nehemías 4:6, que la muralla se terminó hasta la mitad porque el pueblo estuvo entusiasmado. Así que no perdamos el entusiasmo, amén. No lo perdamos. Si usted siente que pierde el entusiasmo, vaya con Dios y dígale, Señor, necesito que me entusiasme, necesito volver a entusiasmarme, porque yo no quiero que mi muralla, mi vida se quede a la mitad. Yo quiero terminarla. Aleluya. Y la segunda maquinación del enemigo es la intimidación. La intimidación. ¿Qué es la intimidación? Bueno, la intimidación es amenazar a otra persona y provocarle miedo. Eso es intimidación. Provocar miedo a otra persona con amenazas. El miedo que hace, que provoca en nosotros, hermanos, nos paraliza, ¿verdad que sí? Nos hace detenernos y no avanzar.
Y el propósito, volvemos a decir, es el enemigo lo que quiere es paralizarnos en la obra de Dios. Paralizar la obra de Dios. Vamos al versículo 7 al 9 de Nehemías, capítulo 4, que es el que estamos viendo. Y dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Y qué dice? ¿Cuántos fueron los que conspiraron? Todos a una conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero me encanta el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mire, aquí hay varias cosas. La primera de las cosas es que los enemigos se unieron. Qué irónico es que el enemigo, que Satanás, empiece a unir a la gente, porque Satanás no vino para unir. Satanás vino para traer, para destruir. Él vino para robar, hurtar y destruir. Jesucristo es el que vino a traer unidad y reconciliación del hombre con Dios. Pero en este caso, cuando Satanás tiene un propósito de destrucción, él entonces sí hace que las personas se unan, pero para que se unan en contra de alguien. Y aquí el pueblo de Jerusalén estaba rodeado. Al norte estaba Sanbalat y los samaritanos. Al sur estaba Gesem y los árabes. Al este, Tobías y los amonitas. Y al oeste, los de Asdod. Asdod eran el pueblo filisteo, aparentemente el más importante de aquel tiempo. Y por supuesto, ninguna de estas naciones que estaban rodeando a Jerusalén querían que Jerusalén prosperara. Porque el enemigo, el ladrón, lo que quiere es que haya una casa que esté descuidada, que no esté habitada, que no esté entera, que no esté completa, porque es más fácil venir y saquear, robar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Se unieron. La nación, al saber que están unidos y que están rodeados de enemigos, ¿usted cree que eso no causa intimidación? ¿Que no causa temor? Si usted aquí en Reynosa le dijeran su casa está rodeada de sicarios, ¿qué haría usted? ¿Le causaría intimidación? Estoy segura que sí. Fue lo mismo que ocurrió en ese caso en Jerusalén. Fueron rodeados. Lo impresionante de esto es que el enemigo cómo une en contra de alguien. Pero lo más impresionante es que como la iglesia para un proyecto no nos unimos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que el enemigo se une con un propósito de destrucción y que a veces nosotros como iglesia nos cueste unirnos con un propósito de edificación. Dios nos ayude a que cuando tengamos en nuestras manos un propósito de edificación, no nos dejemos usar por el enemigo y nos unamos del lado contrario, sino que nos unamos del lado correcto para edificar, porque el enemigo se unió para destruir. Que Dios nos ayude y que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para como iglesia saber unirnos para edificar y no para destruir, porque qué terrible sería que como hijos de Dios nos uniésemos para destruir a una persona o para destruir una obra, cuando Dios nos ha llamado a edificar. Amén. Dios nos ayude en eso. Pero algo ocurrió. Cuando fue la burla, ¿sí? Cuando fue la burla, hubo una persona que oró sola. Ese fue Nehemías. En el versículo 4, Nehemías oró. Dijo, Señor, mira, se están burlando de nosotros, se están haciendo escarnio de nosotros. En esta ocasión,
Cuando todo el pueblo se vio rodeado, el pueblo pudo sentir ese temor. Pero hubo algo que el líder los puso a hacer. En el versículo 9, ¿qué fue lo que los puso a hacer? A orar, a orar, a orar, porque no hay otra forma de vencer las maquinaciones del enemigo más que en oración, en oración. Por eso es bien importante que como iglesia velemos y oremos, actuemos en fe y en obras, porque una cosa es estar yo en mi comunión íntima con Dios, pero mi comunión íntima con Dios va a dar como resultado un trabajo que va a ser visible. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si yo tengo una relación y comunión con Dios directa con el Padre, donde dice cerrado, encerrado tú en tu cuarto, en tu habitación, te comunicas con el Padre, el resultado va a ser que yo voy a tener una acción visible porque yo quiero agradar al Padre. ¿Me explico? Si yo tengo una relación con el Padre, no puede ser que yo no haga acciones de fe o de obras o de trabajo en el Señor, llámese compartirle a alguien, llámese servir en la iglesia, llámese orar por una persona, llámese compartirle un versículo de la palabra. Eso es el servicio de Dios y lo voy a hacer con entusiasmo porque estoy teniendo un tiempo de relación con Dios. Amén. Entonces, velar y orar es necesario para destruir todas estas maquinaciones del enemigo. Y yo quiero que me acompañe, por favor, a Marcos. Bueno, aquí van a estar en la pantalla, de hecho, en la siguiente. Ahí. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos velar y orar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesaria la oración. Nehemías supo conducir al pueblo a la oración. Los condujo a la oración. El siguiente pasaje lo vemos también ahí en Colosenses 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Porque el enemigo va a querer traer acechanza e intimidación de todo. En este caso él estaba preso. Y se necesita estar listos en oración, velando en todo tiempo. Cuando yo estoy velando en todo tiempo, ¿qué es lo que me va a dar Dios? Me va a dar sus armas que no son físicas, que no son materiales, sino nuestras armas son espirituales. Esas son las que Dios nos va a dar. Efesios 6:10 al 13 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura, la que me otorga el mundo, la de Dios. La de Dios. En la de Dios no existen pistolas ni nada de eso, no. Las de Dios son armas potentes que dice la palabra, dice, para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas, contra las maquinaciones que estamos viendo. Necesitamos la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ayúdenme a leer este último versículo, todos juntos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? Va a haber un día malo que a todos nos va a atacar. Y habiendo acabado todo, mire, el día malo de la maquinación le va a llegar.
pero téngalo por seguro que se va a terminar. El problema es cómo terminamos usted y yo. El día malo se va a terminar, porque se va a terminar, está escrito que se va a terminar. El detalle es cómo termino yo el día malo. ¿Unido con el enemigo o permanezco firme en el Señor? Aleluya. Entonces la idea es conocer las maquinaciones del diablo, porque el día va a llegar en que van a llegar, de que van a llegar, pero cuando terminen, usted y yo permanezcamos firmes. Aleluya. Ese es el propósito de conocer y saber que tenemos en Dios armas espirituales poderosas. Aleluya. Y otra de las bueno, 2 Corintios, gracias. Pues no, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Se acuerda de la burla? Lo que vimos de la burla, las facetas de la burla, son argumentos. Son argumentos del diablo. Pero con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque donde va a venir la lucha de la maquinación va a ser a su mente. No soy capaz, no tengo lo suficiente, no soy estudiado, yo no sé hacerlo, la gente no me presta atención, la gente no cambia, no me lo agradece. Todo eso viene aquí a la mente. Pero en el nombre de Jesús yo puedo llevar todo eso cautivo a Cristo y se destruye y se derriba, porque Cristo es el que me da a mí la victoria, es el que me da a mí la capacidad, es el que me ve a mí, aunque el enemigo me vea débil, él me ve fuerte y me dice, declárate como yo te veo, fuerte. Aleluya. Entonces, qué maravilloso es saber que aunque estemos rodeados por el enemigo, tenemos a un Dios que está de nuestro lado. Y que cuando tenemos esas maquinaciones en contra de nosotros, usted no lo vea como sí oposición, pero no como un tipo de que es para destruirme. Yo quiero que lo vea como una oportunidad para crecer. Una oportunidad para crecer. Viene el enemigo, ok, sí, va a venir, pero yo tengo una oportunidad para declarar una palabra, tengo una oportunidad para avanzar en fe, tengo una oportunidad para ver que aunque yo no vea que las vidas son transformadas, yo sé que estoy haciendo el trabajo que Dios me asignó. Dios hará lo demás. A nosotros lo que nos corresponde es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, hermano, yo le animo. Yo no sé si usted, el enemigo, lo ha atacado en cuanto a su persona y ha querido sobajar su autoestima. Yo no sé eso. Le ha venido a decir que no es capaz. Yo no sé si el enemigo ha venido a atacarlo en cuanto a quién es usted para hacer el trabajo de Dios. Yo no sé si el enemigo le ha venido a atacar y decir cuando usted le ha evangelizado y le ha predicado a alguien y resulta que esa persona primero dijo que sí y después se perdió, y que para qué invierte tanto tiempo en las personas. Yo no sé si el enemigo o usted se ha sentido rodeado por los enemigos, que siente que nada más lo están atacando, lo están amedrentando, tiene temor en su corazón y siente que está rodeado por ejércitos de norte, del sur, del este, del oeste y no ve la salida. Yo le invito, mi hermano, a que hagamos lo que hizo el pueblo. Oró a Dios, le presentó a Dios su causa. Y Dios, pero algo bien interesante y quiero mencionarlo, cuando ellos presentaron la causa ante Dios, siguieron trabajando. Que la acechanza del enemigo no sea motivo para detenerlo, porque eso es lo que el enemigo quiere: detener su vida, su avance en el reino de Dios.
Y hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre su vida que cualquier maquinación que el enemigo esté haciendo en contra de usted, llámese burla, llámese intimidación, hoy en el nombre de Jesús se ha descubierto esa maquinación. En el nombre de Jesús también queda destruida, porque tenemos una autorización del cielo de declarar su palabra. Amén. Yo le invito a estar en pie y darle gracias al Señor, porque con esto usted y yo podemos salir victoriosos. Que como dice la palabra, habiendo acabado todo, va a terminar. Yo no sé si usted esté pasando por algo de eso, un día malo. Yo no sé si esté hoy pasando por ello, pero hoy le digo, dice la palabra, que el día malo va a terminar. Amén. Y gloria a Dios, yo me gozo por ello, porque cualquier día malo que venga, llámese burla, llámese intimidación, va a terminar, porque así está escrito. Lo que yo quiero es que cuando termine, permanezca firme. Amén.